Hay una línea telefónica, la línea 149, que brinda precisamente este tipo de servicio fundamental para aquellas personas que sufren un accidente de tránsito en las rutas argentinas. Por eso está en comunicación con nosotros ya el director de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nos estamos refiriendo a Juan Olmos, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal. Olmos, buenas noches. Mara Evaristo y Miguel Alegre los saludamos. ¿Cómo anda? Buenas noches, Mara y Miguel, ¿cómo están? Todo bien, un Muy bien. gusto. Bueno, coméntenos un poco acerca de esta línea 149 de asistencia a víctimas de siniestros viales, algo tan importante ante cualquier contingencia en nuestras rutas argentinas. Sí, efectivamente, además, lamentablemente tan común, ¿verdad? Sí, Y sí. muchas veces en las estadísticas hacemos referencia a los casos más graves, en los que hay fallecidos o heridos de cierta gravedad. Esta línea, por supuesto que asiste en los casos más graves, pero en cualquiera en general. Entonces, por ese motivo también, atendiendo, bueno, las 24 horas todos los días, recibimos llamados de las más diversas consultas, desde alguien que tuvo un pequeño siniestro, ni siquiera hay heridos, pero tienen dudas sobre determinados trámites, como también aquellos en los que revisten cierta gravedad y han dejado secuelas o han dejado fallecidos. ¿Con qué se encuentra la gente al comunicarse con esta línea? Bueno, como bien decía al comienzo, es una línea totalmente focalizada a asistir a las víctimas de siniestros viales, no solo aquellas que fueron partícipes del hecho, o sea, aquellas víctimas directas, sino también a su grupo familiar, a sus allegados. Entonces, se van a encontrar con un grupo de profesionales, psicólogas, abogadas, trabajadores sociales, que van a dar una respuesta integral en este sentido, no solamente de contención, información, asesoramiento y gestión telefónica, sino también yendo más allá, es decir, podemos hacer traslados sanitarios, traslados de familiares al lugar del hecho, traslado de féretro, podemos derivar a un tratamiento psicológico presencial, coordinar para tratamientos de rehabilitación, facilitar asistencia en el caso de prótesis, incluso hasta la posibilidad de dar una ayuda económica también, porque vimos en los primeros meses de funcionamiento, allá por mediados de junio del 2020, que muchas familias quedaban también económicamente desarticuladas luego de un siniestro. Esto lo veíamos con más claridad cuando la persona que quedaba imposibilitada de seguir trabajando o que fallecía era el sostén de familia. Entonces, si bien es una ayuda económica de corto plazo, bueno, también acompaña en este sentido. O sea que intentamos dar una respuesta integral a muchas de las vicisitudes que suceden después de un siniestro, ¿no? Te consulto, ¿es solamente en el post de todo lo que vos recién comentabas? O, por ejemplo, si ahora me ocurre un siniestro, yo ya me puedo comunicar con ustedes para que me digan cómo sigo, qué se hace en ese momento. Bárbaro, agradezco la consulta porque justamente no estamos para llamar a la ambulancia, es decir, no Ujú. estamos para asistir en la emergencia. En esos casos se activa digamos, el andamiaje local de 911 y en esos momentos donde los segundos cuentan. Inmediatamente después ya nos pueden, o sea, una vez atendida la emergencia, nos pueden llamar a nosotros. Y aprovecho también para aclarar que hay gente que se comunica a poco rato de sucedido el hecho y hay gente que se comunica mucho tiempo después. Incluso tenemos casos de años después de sucedido el hecho. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué también? Porque también hay gente que nos ha manifestado que no sabía si llamarnos o no, porque si tenía el, digamos, derecho a ser asistida. Y por supuesto que sí, hay gente que queda todavía con una rehabilitación, por ejemplo, pendiente, o la necesidad de un tratamiento psicológico mucho tiempo después de sucedido el siniestro. Así que una vez atendida la emergencia, nos pueden llamar y no hay un límite de tiempo para hacerlo. Perfecto. Olmos, en este tiempo que funciona esta línea tan importante a nivel nacional, ¿cuáles fueron las principales consultas que recibieron? Bueno, a ver, tenemos los ejes, si bien, como yo siempre digo, después de un siniestro se pueden abrir un sinnúmero de consecuencias y de necesidades, pero lo más habitual es, tenemos pedidos de asesoramiento jurídico, pedidos de acompañamiento desde lo legal, tenemos pedidos de contención psicológica y de posterior tratamiento presencial que podemos hacer en cualquier localidad, y luego también en servicios sociales.
en gestiones, ya sea ante obras sociales, en gestiones propias en respuesta de la agencia, lo que son traslados y demás, y en menor número todo lo que es atención poshospitalaria. Y bueno, eso también tiene que ver con que Argentina cuenta con un sistema de salud pública, ¿no? Pero esos básicamente son los ejes más importantes. ¿Cómo es el protocolo, no? Cuando una persona llama a esta línea telefónica y lo atiende del otro lado el operador. Bueno, como decía antes, primero es evaluar la situación, es decir, a ver cuál es el requerimiento de la persona que se encuentra afectada. Suele suceder que se comunican quizás por una consulta, por una situación, pero una vez que entran en contacto con el profesional y también le comentan en qué otras cosas podemos ponernos a disposición, qué otros recursos tiene disponible, bueno, son otras necesidades también las que se hablen y respuestas de nuestro lado. Como decía, reitero, hay primero una respuesta telefónica, pero dependiendo del caso, esto no termina allí y tenemos una etapa de respuesta que a veces es inmediata y finaliza digamos, la asistencia en forma telefónica y casos que requieren el acompañamiento, el seguimiento durante meses, de hecho. Claro, al ser una línea nacional Olmos, y como usted decía, por allí hay cierta asistencia presencial, como por ejemplo la psicológica, ¿ustedes tienen puntos de referencia en todo el país? Exacto. Todos los recursos que cuenta la red de asistencia a víctimas están disponibles de la misma forma para todo el país. Y justamente el director ejecutivo Pablo Cariñano nos ha solicitado eso desde el principio de funcionamiento de la red, desde que empezamos a volcar recursos, es que no haya ningún recurso que esté solamente accesible en las grandes ciudades, en Buenos Aires, como cada uno de los recursos que tenemos a disposición tienen alcance nacional y no hay ninguna limitación territorial en ese sentido. ¿Son gratuitos estos recursos? Exacto, la persona que se comunica buscando ayuda recibe toda la asistencia a la que me refiero, traslados, alojamiento, ayuda económica, tratamiento psicológico, tratamiento de recuperación, de rehabilitación. En todos los casos, ninguna persona afectada debe abonar por el servicio, un servicio público que brinda la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Excelente, excelente, bueno, excelente servicio. Bueno, vamos a, seguramente al tener esta línea nacional Olmos, están las estadísticas o los números fríos. ¿Qué indican desde que está esta línea hasta el momento en cuanto a siniestros viales? A ver, no la podemos tomar en cuenta Sí. En relación con la siniestralidad, porque primero sabemos que hay mucha gente que desconoce, de hecho, la línea de atención y por eso también les agradecemos, porque entendemos que puede ser muy importante para la población que tome conocimiento de esta posibilidad. Y además empezó a funcionar, como decía, a mediados de año del 2020, en plena pandemia. Claro. Los llamados fueron aumentando y por supuesto a medida que se restableció la movilidad habitual en todo el país, también la siniestralidad y los llamados a esta línea, pero no es, digamos, un 1 a 1. Lamentablemente tenemos un índice de siniestralidad importante en nuestro país y esto no va de la mano con la cantidad de llamados que tenemos, ¿cierto? No necesariamente, así que en ese sentido no lo podemos tener en cuenta a nivel estadístico, ¿sí? Si bien fueron aumentando los llamados en relación también a la difusión que se fue haciendo de la línea. Y qué importante, ¿no? Lo que decís de que la asistencia no caduca indefectiblemente de cuándo ocurrió el siniestro. Esto es súper importante tanto para la víctima como para los familiares, porque uno no sabe realmente qué tanto lo afectó el siniestro. Exacto. Entonces, está bueno que poder comunicarse, sentirse libre, ¿no? De poder comunicarse y que del otro lado haya una persona que lo asesore. Que lo escuche, que lo acompañe. Siempre hay secuelas físicas y psicológicas después de un siniestro vial, más cuando es grave, ¿no es cierto? Exacto, les digo más, suele ocurrir, no digo que siempre suceda, pero que a veces se comunican a poco rato o a pocos días de sucedido el hecho, por alguna consulta, y nos manifiestan que no necesitan nada más. Y es muy común que tiempo después, meses después, en muchos casos, ahí se comunican para
avanzar en otras cuestiones, ¿no? Como decía recién, ya sea un tratamiento de rehabilitación o un tratamiento psicológico. Hay seguramente un proceso de todas las familias que sufren un siniestro vial y lo acompañamos de esta manera, no poniéndoles una limitación temporal, ni mucho menos. Y aprovecho también para aclarar, cualquier siniestro podemos dar respuesta, porque en algunos casos han pensado que quizás esto tiene que pasar en rutas, no importa si sucede en la calle, en el ejido municipal de una ciudad, en una ruta provincial, en una ruta nacional, si iba en un auto, si iba caminando, etcétera. En todos los casos se pueden comunicar al 149 opción 2 todos los días en cualquier horario. Perfecto, excelente la aclaración. Bueno, Olmos, le agradecemos esta comunicación con Norte Grande Federal, le mandamos un abrazo grande. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Juan Olmos, director de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, habla de asistencia a víctimas de siniestros viales. Que atiende las 24 horas, los 7 días de la semana. Exactamente. Es una cuestión que tiene que ver precisamente con asistir ante cualquier contingencia en cualquier momento y también en cualquier lugar en la República Argentina. Así que una línea muy pero muy importante, línea 149 opción 2 entonces para este tipo de servicios que brinda la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.